Muy bien, buenas tardes con todos, con todas, los colegas, las colegas que nos acompañan en el presente curso de ética aplicada a los servicios de salud. Estamos con el doctor Luis Robles. El doctor Luis Robles es experto en salud pública, es además asesor de la Secretaría General del Ministerio de Salud desde el año 2005 y al mismo tiempo es profesor en las carreras de medicina, principalmente en la Universidad de San Marcos y por supuesto también en otras universidades, aunque como él afirma, su principal casa de estudios es su alma mater, la Universidad de San Marcos. Para nosotros es un placer que nos acompañe en esta pequeña entrevista que hemos preparado para el curso de ética aplicada para los servicios de salud, que la Escuela Nacional de Salud Pública está desarrollando, y de alguna manera necesitábamos contar con una visión, digamos, de un experto que está en el terreno, que conoce el sistema, que además tiene un alto compromiso con los temas de ética en el sector y en el ejercicio mismo de la medicina, aunque como él también nos va a explicar, la ética se espera para todos los profesionales, todas las profesionales que operan al interior del sistema de salud. Bienvenido, doctor Luis Robles, muchísimas gracias nuevamente por compartir estos minutos con nosotros, y quisiera comenzar preguntándole cuál es la importancia de la reflexión ética para el ejercicio profesional de los trabajadores de la salud. Muy buenas tardes, profesor Alarde. En primer lugar, creo que la importancia de la reflexión ética para el ejercicio de todos los que trabajamos en el campo de la salud no es solamente un ejercicio que deben hacer los médicos, digamos, o los otros profesionales de la salud, sino también todo el resto del equipo que trabaja en la atención de las personas por motivos de enfermedad. Y yo diría más, inclusive no solamente los que hacen la labor asistencial, sino los que por cuestiones que son parte de la organización hacen la labor administrativa, ¿no? Dentro de todo el sistema de salud. Entonces, yo creo que ahí hay un asunto muy importante que no debemos dejar de lado, ¿no? La ética no puede desligarse de la esencia de lo que significa la atención de las personas, ¿no? Y cuando atendemos a las personas, y que no es lo mismo atenderlo, por ejemplo, en una oficina, ¿no? Por un trámite administrativo, sino que atendemos a personas porque están enfermas y vienen ya sea por una emergencia o por una situación a lo mejor inclusive crónica, o porque por último, ¿no? Podrían venir porque se sienten sanos pero quieren asegurarse y quieren conservar la salud. Quienes trabajamos en la atención de la población, tenemos que tener en cuenta entonces de que esa atención no puede hacerse adecuadamente si no tiene un alto contenido ético, ¿no? Y ahí la reflexión entonces va en que efectivamente, por eso yo hacía la aclaración, el aspecto ético no es parte solamente de la currícula de los médicos, es también de todos los profesionales de la salud y seguramente también de las otras profesiones, ¿no? Pero en este caso, ¿no es cierto?, tenemos que reflexionar la ética no como un curso que se llevó alguna vez en el pregrado, ¿no es cierto?, o como un tema que hay que, sí, pues sí, es importante la ética, ¿no?, sino como lo que en algún momento hemos conversado, ¿no?, de lo que yo le llamo la ética de lo cotidiano. La ética tiene sentido si es que lo tomamos como algo que está presente en cada cosa que hacemos, ¿no? En el día a día, y específicamente acá, frente a cada paciente, ¿no? Delante de cada paciente, ¿no? Entonces, el comportamiento del equipo de salud tiene que tener un alto componente ético, ¿no? Porque la ética no se entiende, ¿no?, si es que no la percibimos como, digamos, aquellos consensos que la sociedad ha aceptado, que son indispensables para poder vivir de la mejor manera todos, ¿no? En el momento que una persona
digamos, discrimina a otra, excluye a otro, perjudica a otro, ahí se acabó todo el sentido ético de la acción. Pero eso es válido para cualquier actividad. Pero imagínense eso en la atención de la salud, ¿no? Entonces, cuando atendemos a un paciente, y por la razón que fuera, porque no vamos a buscarle justificación a eso, ¿no? Lo discriminamos, no lo atendemos, peor, ¿no? Lo maltratamos, ¿no? O hipotéticamente, hacemos algo que más bien le haga daño, ¿no es cierto? Ahí no tiene ningún sentido ético. O sea, la ética quedó totalmente de lado, ¿no? Entonces, en esta actividad humana de lo que significa atender personas en un momento doliente, en un momento de desventaja, ¿no? O sea, de tener ya una enfermedad o un dolor, es una desventaja ante los demás, ¿no? El que alguien acuda pidiendo ayuda, ¿no es cierto?, es el momento, creo, más sublime para sacar a relucir todo nuestro sentido ético para tratar de ayudar a aliviar ese trance desfavorable que está pasando esa persona, ¿no? Entonces, por eso es que yo digo, sí, o sea, nosotros tenemos la obligación de esa reflexión ética en el sentido de asegurarnos que constantemente, ¿no?, actuamos dentro de parámetros éticos. Y no acordarnos de la ética solamente cuando resulta que sale un escándalo en la noticia, ¿no? O cuando hay un titular o ha habido algo pues demasiado escandaloso, ¿no? Y entonces decimos, oye, sí, pues no, qué falta de ética, ¿no? No, o sea, la falta de ética puede estar, repito, ¿no?, también en lo cotidiano, ¿no? Y ahí tenemos que ser muy, muy autocríticos, ¿no? Evidentemente esa reflexión ética pasa por recordar, porque se supone que todos hemos tenido esa formación en el pregrado, ¿no? ¿Qué cosa es la ética, no es cierto? Segundo, ¿cuáles son los principios de la ética, no? Y cómo interpretamos eso y cómo aplicamos eso, o sea, cómo lo hacemos carne en nuestro día a día, ¿no? Yo creo que esa es la reflexión que nos corresponde hacer a los profesionales de la salud, al personal de la salud en general, ¿no? Cuando estamos frente a los pacientes, ¿no? Muy bien, doctor. ¿Y cómo contribuye desde su perspectiva el ejercicio profesional, ¿no?, de los trabajadores de la salud para el desarrollo de nuestro país? A ver, hay una expresión que venimos escuchando ya décadas, ¿no? Me acuerdo que antes se usaba más, pero es que países en vías de desarrollo, ¿no? Y hay países desarrollados y hay países subdesarrollados, ¿no? Y yo me acuerdo que había un periodista que decía, ¿no?, que en realidad un país es subdesarrollado porque sus habitantes, o sea, su población eran subdesarrollados, ¿no? Entonces, creo que no le faltaba razón, ¿no? Cuando nosotros vemos en lo cotidiano que no respetamos al otro, ¿no? La luz, ¿no?, de ámbar va a pasar a rojo y más bien lo que hacemos es acelerar, ¿no es cierto? Lo que estamos haciendo en realidad es no respetar al otro que de pronto está pendiente de ese momento para empezar a cruzar cuando cambia, ¿no es cierto? O cuando cruzamos, estamos para seguir, porque en realidad el transporte público se presta para muchos de estos ejemplos, ¿no? Estamos avanzando, vemos que no vamos a poder avanzar más porque ya hay una fila ahí, y no nos importa, ¿no? O sea, nos metemos y cerramos la vía transversal, ¿no? O sea, total, no avanzo yo, pero tampoco avanzas tú, ¿no? En esas circunstancias, en realidad, lo que estamos haciendo es no respetar al otro, ¿no? Y lo que estamos diciendo es, ¿sabes qué? Tu necesidad a mí no me importa, ¿no? O sea, yo estoy primero y lo mío va primero y tú quedas de lado, ¿no? Entonces, imagínense eso puesto en el campo de la salud, ¿no? Por tanto, yo creo que si en el campo de la salud, siendo un tema tan delicado, ¿no?, el comportamiento del personal de la salud muestra con su trabajo que tiene un alto sentido ético, es decir, que efectivamente respeta en todo momento la autonomía de cada paciente, ¿no es cierto? Respeta en cada momento
que ese paciente tiene derecho a la beneficencia, es decir, a recibir aquello que le pueda generar el mejor beneficio para él, ¿no? Entiende de que hay actos que no pueden perjudicar a otros porque hay un principio que es el de no maleficencia, es decir, está bien, yo puedo tener autonomía, pero yo no puedo con eso perjudicar a otros, ¿no? Y que hay un principio de justicia o de justicia social, como le llaman algunos autores, ¿no? Que es darle oportunidad a los que no han tenido. Entonces, y eso lo mostramos en nuestro trabajo cotidiano, sí, pues, entonces estaremos contribuyendo a que tengamos una sociedad mejor, ¿no? A mí no se me ocurre que, por ejemplo, ¿no? Podamos pretender que en todos los otros campos de la actividad, por ejemplo, en la productiva, ¿no? En la económica, qué sé yo, sean éticos, ¿no? Y que nosotros que estamos en el campo social, en el campo de, ¿no? Y sobre todo en este campo de la salud, que es atender personas enfermas, ¿no? Ahí no haya ética, ¿no? Entonces yo creo que el gran aporte de que el equipo de salud, los integrantes del equipo de salud, incorporen un alto sentido ético a su desempeño, va a hacer que tengamos muestras evidentes de un alto sentido, digamos, de solidaridad, ¿no? De un alto sentido de ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Y que cuando hacemos eso significa que estamos entendiendo que el otro es igual que yo, ¿no? O sea, no es un ser inferior, ¿no? No le estoy haciendo un favor. A final de cuentas, los principios de la ética, en realidad, han sido el sustento para que se vayan desarrollando los derechos, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos de derechos, ¿no es cierto? Todos los derechos no ha sido otra cosa de que ir, evidentemente, progresivamente en el tiempo, reconociendo que el otro es igual, ¿no? El ejemplo, que las mujeres puedan votar, ¿no? Se reconoce ese derecho. No es que se conceda ese derecho, ¿no? O sea, significa que de pronto no la veíamos y de pronto en un momento en la historia se reconoce ese derecho porque la mujer es un ser humano igual que el hombre y tiene los mismos derechos, ¿no? Si nosotros retrocedemos a ese tiempo en el Perú antes de 1940, ¿no? El argumento era, ¿y las mujeres para qué van a votar, ¿no? Si van a votar lo que les diga su marido, ¿no? Ese es el argumento, ¿no? Entonces no la estábamos viendo como un ser igual, ¿no? Sino como un ser inferior. ¿Habremos superado eso? Yo sospecho que con el machismo y estas agresiones de las que son víctimas las mujeres, en realidad estamos mostrando que como sociedad no hemos superado todavía. Entonces, en el campo de la salud, nosotros los que trabajamos en salud creo que tenemos, miren que yo le digo, la oportunidad de que nuestro trabajo muestre que efectivamente sí, pues, ¿no? Respetamos al otro, ¿no es cierto? Al otro lo vemos como un ser con los mismos derechos, y cuando hablamos de derechos no estamos haciendo favores, significa que a esa persona le corresponde. O sea, por eso se dice, la persona tiene derechos, ¿no? O sea, no es un favor, no es una concesión, no es que amanecimos buena gente, ¿no? Y que vamos a hacerles, ¿no? El acto benévolo del día. No, estamos hablando de una sociedad así, por supuesto que contribuye a un país, ¿no? Más aún cuando, contrario a lo que algunos economistas creen, ¿no? La salud, en mi opinión, y no es que yo esté inventando la pólvora, en la opinión de corrientes de pensamiento, ¿no? La salud es la condición indispensable para poder producir y crecer económicamente, ¿no? Y no al revés, ¿no? Como algunos sostienen, ¿no? Que más bien el crecimiento económico después va a traer, ¿no? El que mejore la salud. Esto es obviamente una opinión interesada, ¿no? A quien lo interese es la primera parte, el crecimiento económico, y después ya, y hemos escuchado, ¿no? Hablar del goteo, del chorreo y todas esas cosas, ¿no? Que en realidad no son más que maquillaje para decir, ¿sabes qué? La salud no va primero, ¿no? Lo hemos visto en la pandemia, ¿no? O sea, no podemos negarnos, ¿no? O sea, se ha hecho, ¿no? Negocio con las mascarillas, se ha hecho negocio con el alcohol gel, se ha hecho negocio con los guantes.
se ha hecho negocio con los medicamentos, se ha hecho negocio con el oxígeno, se ha hecho negocio con los equipos estos empezando por los pulsioxímetros y terminando los equipos de la SUSI, ¿no? Los ventiladores mecánicos. Vaya, pues, ¿no? O sea, evidentemente quien en un momento de crisis aprovecha para hacer un negocio, nos muestra que palmariamente, ¿no? De que ahí evidentemente no hay, la ética está ausente, ¿no? Claro. Como alguna vez he leído también y he escuchado, en el ámbito de los derechos humanos, la salud es reconocida como un derecho habilitador, ¿no? Porque precisamente nos habilita para poder ejercer otros derechos fundamentales, ¿no? Y si me permite ahí, ¿no? Porque creo que es una oportunidad. Vale la pena, ayer ha salido publicado el reglamento de la Ley de Fortalecimiento de la Rectoría del Ministerio de Salud, y ahí hay un artículo muy interesante que habla del derecho a la salud, ¿no? Miren, en el país, el derecho a la salud no está en la Constitución entre los derechos fundamentales. El primer capítulo de la Constitución de Derechos Fundamentales no incluye el derecho a la salud. Está en el segundo capítulo, de los económicos y sociales. Estos derechos, los económicos y sociales, en realidad se rigen por las leyes del mercado, por la oferta y la demanda, ¿no? Y el Estado los provee supletoriamente de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, ¿no? Pero hay una sentencia, creo que es el término, sentencia del Tribunal Constitucional, que dice que el derecho a la salud, justamente por lo que usted menciona, o sea, por ser primarios, por ser un elemento que sin eso lo demás no se puede dar, es decir, el derecho a la vida y el derecho a la salud es el punto de partida, ¿no? O sea, a partir de ahí se puede concretar los otros derechos, ¿no? Entonces, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado diciendo que el derecho a la salud es un derecho fundamental y lo recoge felizmente el reglamento de la Ley de Fortalecimiento de la Rectoría del Ministerio de Salud, ¿no? Claro, muy bien. Totalmente de acuerdo con usted, doctor Robles. ¿Y cuáles considera usted que son los retos más importantes que tiene el sistema de salud en nuestro país? Desde una perspectiva ética, por supuesto, ¿no? Claro. A ver, yo diría que si usted me hubiese hecho esta pregunta el año pasado, ¿no? Quizás a lo mejor así, por esta época, todavía ni las pesadillas hubiésemos pensado en el COVID, ¿no? O sea, ¿no? O sea, ¿quién diría que unos meses después se desataría toda esta pandemia, ¿no? Y yo pienso que nosotros tenemos que partir de la premisa de que el sistema de salud ha sido débil, pues no con la pandemia, ha sido débil, lo que siempre se ha dicho, ¿no? Fragmentado, segmentado, ¿no? Un sistema de salud débil, ¿no? Desde tiempo atrás. Lo que ha hecho la pandemia es demostrar, no solamente ya de manera así pública, descarada, ¿no? Esa fragilidad de nuestro sistema de salud, sino que lo ha retado a extremos, pues, por la sobredemanda que ha habido ante el crecimiento de los pacientes, ¿no? Porque se infectaban y porque necesitaban hospitalización y porque necesitaban camas UCI, etcétera, ¿no? Pero cuando la pandemia pase, ¿no es cierto? Porque todos tenemos esperanza de que la pandemia pase, ¿no? ¿Cómo nos va a quedar el sistema de salud, ¿no? Sí. O sea, empezando nomás, pensemos, ¿no? En la cantidad de recurso humano que se nos ha muerto en la pandemia hasta ahora, ¿no? Médicos, enfermeras, ¿no? Técnicos de enfermería, ¿no? O sea, choferes, ¿ok? Para que vean que este es un tema que afecta a todos, ¿no? Entonces, vamos a tener un sistema de salud más debilitado todavía, ¿no? Y entonces yo creo que sí, pues hay retos éticos, ¿no? Porque tenemos que entender que un sistema de salud, que es el conjunto de las organizaciones que participan directamente en la atención de las personas, ¿no? Cuando se enferman, etcétera, el sistema de salud es en realidad un medio, no es el fin. Es un medio para que la población pueda vivir mejor, para que la población pueda tener salud, ¿no es cierto? Entonces, el derecho
no es el derecho a curarse, es el derecho a la salud. Y por supuesto, cuando la persona se enferma, que tenga la oportunidad de acceder a los servicios de salud, ¿no? Entonces, el sistema de salud tenemos que verlo como un medio para construir algo superior, que es una sociedad con equidad en salud. Miren, con equidad en salud. ¿Y qué cosa decimos cuando mencionamos equidad en salud? Que la salud de verdad llegue a toda la población, que la población viva en salud. Y cuando decimos con equidad en salud, entonces estamos diciendo que todos tengan la oportunidad de vivir en salud, ¿no? Y eso tiene que ver con el principio de justicia, ¿no? El principio ético, me refiero de justicia o justicia social. Y evidentemente, si estamos diciendo que el sistema de salud va a salir debilitado, los más vulnerables, los más frágiles van a ser sin duda los más pobres, ¿no? O sea, la gente que vive en pobreza, en extrema pobreza, y hay que entender de que esa pobreza por la misma situación económica se ha incrementado, ¿no es cierto? Esa es la población más vulnerable. Entonces, desde la perspectiva ética, ¿no? El reto, ¿no? Es cómo hacemos para que el sistema pueda atender a todos, pero empezando por los que menos tienen, ¿no? Es decir, cómo hacemos que todos puedan acceder a la atención cuando lo necesiten. No nos engañemos, en la población existe segmentos de la población que tiene recursos económicos suficientes y se atienden en las clínicas. Aquí mismo en Lima nosotros, seguramente todos, conocemos de clínicas donde se han atendido pacientes y se atienden pacientes, por ejemplo, por COVID, ¿no? Y han estado en cuidados intensivos y han sido muy bien tratados y han superado, etcétera. Eso no es un problema para el Estado, porque ellos resuelven con sus propios recursos ese problema, ¿no? Ese problema de salud, en buena hora. Pero hay población que no accede a la atención. Entonces, el Estado, ¿cuál es su rol? Si empieza preocupándose por ello, porque al fin de cuentas, ¿para qué existe el Estado? El Estado existe para crear el bien común. Es decir, que todos accedan a digamos, aquello que les permita vivir con dignidad. Y entonces, en esa lógica, el sistema de salud tiene que estar orientado a que la población pueda tener equidad en salud. Evidentemente, si queremos equidad en salud significa darle la oportunidad al que no la ha tenido, ¿no? Es decir, hacer que esas diferencias que son evitables e injustas se puedan superar, ¿no? Y la única forma de superarlo en estos escenarios es haciendo que el Estado cumpla con eso que le corresponde. Y ahí vale la pena mencionar esa palabra que a veces no es bien entendida, la rectoría en salud, ¿no? La rectoría en salud que reclamamos para el MINSA, ¿no? Que reclamamos del MINSA, ¿no? No implica la capacidad de designar funcionarios o de mandar o de distribuir presupuestos. No. La rectoría en salud significa asumir desde el Estado la responsabilidad ineludible e indelegable de proteger la vida y la salud de la población. Por tanto, quienes trabajan dentro del Ministerio de Salud tienen que entender que la regla mayor es eso, ¿no? Es a proteger la vida y la salud de la población. ¿Qué más ético que eso, ¿no? ¿Qué más ético que eso, ¿no? Preocuparnos por la vida y la salud de la población. Pero tenemos que entenderlo, porque si no lo entendemos, entonces se queda de lado, y al quedarse de lado, no solamente perjudicamos a la población, que es lo más importante, sino que evidentemente nuestro trabajo pierde cualquier sentido ético, ¿no? Ya no tiene, ¿no?, el contenido ético que debe tener. Claro que sí, doctor. Bueno, doctor, para ir finalizando, sabemos que siempre los tiempos son tiranos, especialmente en este contexto de pandemia. Quería preguntarle, usted sabe que la ENSAP, la Escuela Nacional de Administración de Salud Pública, está promoviendo un programa de formación de tutores que básicamente son profesionales del sistema de salud que se quieren involucrar en tareas de sensibilización, de acompañamiento, de fortalecimiento de la propia gestión de la salud. ¿Y qué palabras le diría a usted
para alentarlos en esta tarea, ¿no? ¿Cuál es el papel que ellos podrían jugar para mejorar o fortalecer el sistema de salud en nuestro país con una perspectiva ética? La primera reflexión ahí para mí es valorar el esfuerzo que hace la Escuela de Salud Pública, ¿no? Hay que recordar que la Escuela de Salud Pública actual, en la versión actual, es heredera de la anterior, de la original Escuela de Salud Pública, que tuvo durante mucho tiempo una vigencia muy interesante, muy importante en la vida sanitaria del país, ¿no? Creo que el esfuerzo que se hace actualmente tiene sentido en la medida de que debe tratar de emular la valla o superarla, ¿no?, de la escuela que en su momento hubo en la primera etapa, ¿no? En esa lógica, la formación de tutores es pues una estrategia importante, ¿no? Porque evidentemente el conocimiento hay que replicarlo, ¿no? Y en ese replicar, un actor que es necesario, ¿no? Es el tutor, ¿no? Y qué mejor que sea nuestra propia gente, ¿no? Que sea nuestro propio recurso humano que conoce la realidad, que está en el terreno, ¿no? El que se ensucia los zapatos, conozca en el día a día, que sea el que asuma esa tarea, ¿no? Entonces, a mí sí me parece que es un reto especialísimo, ¿no? El poder formar a estos tutores, porque ellos van a ser, como a mí me gusta decirlo, ¿no?, los encargados de ir y sembrar las semillas, ¿no? Van a ser los sembradores, ¿no?, de poner la semilla, ¿no?, en el cerebro de cada uno de los demás que asistan a estos espacios de capacitación, ¿no? A los compañeros de trabajo, ¿no es cierto?, a los colegas, qué sé yo. Pero para poder sembrar una buena semilla, evidentemente, el sembrador tiene que estar dotado de esas semillas, ¿no? Y yo creo que esa es la tarea del ENSAP, ¿no? De dotarles de buenas semillas, de decir, de poder reafirmar, ¿no? Porque no es descubrir la pólvora, es reafirmar los conceptos, ¿no? Es darle las seguridades de lo que se va a transmitir y sobre todo las prioridades, ¿no?, de lo que se va a transmitir, ¿no? De tal manera de que en esos espacios, por cortos que sean, se aproveche para poder ir sembrando buena semilla, ¿no? Buena semilla que seguramente en los que la reciban germinarán, ¿no? Porque esperemos siempre la tierra sea buena, ¿no? Y en salud siempre es así, ¿no? Porque nuestro recurso humano siempre está ávido de aprender, ávido de poder nutrirse, ¿no? Entonces yo creo que sí, en esa lógica, el tener, digamos, tutores muy, muy competentes en la tarea que se les encomienda es un elemento clave, ¿no?, para poder cumplir. Y en este aspecto del tema, sobre todo en el tema de la ética, ¿no?, el tutor tiene que entender, ¿no?, que la ética solamente tiene sentido si es que, repito la frase que dije antes, ¿no?, la entendemos como la ética de lo cotidiano, ¿no? No la ética de un momento protocolar, no la ética de un momento especial o de un momento dramático. No. La ética del día a día, ¿no? O sea, el recibir un paciente hoy, ¿no es cierto? El dar de alta a un paciente hoy, o por último, ¿no?, el que un paciente muera y tener que compartir eso con los deudos, con los familiares, son espacios donde la ética tiene que estar presente, ¿no? En el nacimiento de un niño, ¿no es cierto?, en la atención del paciente con tuberculosis, en la atención del paciente con VIH, ¿no? O sea, en la atención del prematuro, que de pronto no puede decir qué le duele o qué le molesta, ¿no? Y en cada uno de los actos tiene que estar el componente ético, ¿no? Y yo creo que esa es la tarea que los tutores también van a tener en la medida que entiendan que la ética cobra sentido si deja de estar en los libros para pasar a ser la ética de lo cotidiano, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Robles. Ha sido un placer conversar con usted. Creo que sus reflexiones van a ayudar mucho a los colegas que están siendo capacitados a través del ENSAP y no solamente a los que están siendo capacitados ahora, sino también a los que vendrán. Valoramos mucho en la escuela su experiencia, valoramos mucho su recorrido dentro del sistema de salud, ¿no?, y específicamente en el MINSA, y
siempre queremos tenerlo con nosotros, de nuestro lado. Así que nuevamente muchísimas gracias y bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Esperemos que lo que hemos conversado de alguna manera sirva para los fines que ustedes están buscando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor.